Bueno, pues vamos a proseguir. Vamos a seguir con nuestra primera conversación de la mañana en torno a la cultura, y para ello tenemos a un especialista camusiano y a otro miembro de la familia, Franck Planel, con nosotros, a Natalia Menéndez, que para mí particularmente estoy muy contenta que haya podido estar hoy con nosotros, y el artista Mahi Binebine de Marruecos, que también nos acompaña en esta conversación. Con ellos tres os dejo y te doy la palabra, Franck, y buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar en español. No, francés mejor, para todos. Donc j'ai la tâche de... Por lo tanto, la tarea, incluso de mucho del tema que me va a ocupar y que se ha propuesto en la obra de Camus, pero después de Agnès me siento muy humilde, sinceramente. Por lo tanto, acepten mi humildad, por favor. Bien, todo lo que degrada la cultura lleva a la servidumbre. Este es el título. Esta frase fue pronunciada por Camus durante una entrevista publicada por la revista Caliban en 1951, cuando estaba terminando de escribir El hombre rebelde. Se encuentra en un borrador del prólogo que había escrito para Actuel, que son las crónicas, en 1944-1948. Y quisiera subrayar desde ahora esta palabra de crónica, para volver sobre ella más adelante. El segundo punto que quisiera destacar es que esta frase se refiere a la prensa de su tiempo, en una época, los años 50, donde obviamente no existe internet ni redes sociales, casi sin televisión tampoco y muy pocas radios. La prensa, por lo tanto, es el medio de comunicación más poderoso e influyente. Esto nos da la oportunidad de plantear una primera hipótesis de lectura, saber que si leemos prensa, pensamos medios de comunicación, pero el mensaje de Camus entonces sí que tiene una sorprendente y candente actualidad. El tercer punto que me gustaría proponerle es la palabra cultura. En efecto, una interpretación algo apresurada podría restringir el significado de la palabra. La cultura son manifestaciones del arte en una sociedad, pero quizás sería descuidar demasiado rápido la palabra, lo que dice cultura de vivir juntos. Y Camus, en El testigo de la libertad, dice: los hombres viven y solo pueden vivir de la idea de que tienen algo en común donde encontrarse. Esta definición de la cultura ya está presente al principio de la obra de Camus, Las bodas. En El verano de Argel escribe también sobre los hombres y las mujeres de este país. He aquí un pueblo sin pasado, sin tradición y sin embargo no sin poesía, pero de una poesía cuya calidad conozco bien, dura, carnal, alejada de la ternura, la misma ternura de su cielo, la única en verdad que me conmueve y me une. Lo contrario de un pueblo civilizado es un pueblo creativo, dice él. Estos bárbaros que holgazanean en las playas, tengo la tonta esperanza de que tal vez, sin que ellos lo sepan, están modelando el rostro de una cultura en la que la grandeza del hombre encontrará por fin su verdadero rostro. Obviamente, rápidamente hay que matizar la palabra y el término bárbaros, como lo hizo el propio Camus, y que él escribe también en Rivage, y dice: sí, es cierto que la verdadera cultura no está separada de cierta barbarie, nada que sea bárbaro nos es ajeno. El todo, o lo único, es ponerse de acuerdo sobre la palabra barbarie, y esto ya es todo un programa. Por lo tanto, la presentación de la revista Rivage, cuando hablaba precisamente de la isla de Grand Genet, el bárbaro, finalmente en ese sentido, no es aquel que está
contra, sino que está antes de la civilización y de la cultura. Por el joven bárbaro que yo era en su momento, dice él mismo, antes de descubrir el arte. Por lo tanto, esta cultura del vivir juntos es precisamente una definición que vuelve a retomar Camus en una conferencia en la Casa de la Cultura en 1937 sobre el tema de la nueva cultura mediterránea. Y ahí marca la diferencia entre la latinidad y la Grecia antigua. Por ello dice que el Mediterráneo vivo, del que todos decían formar parte, es la negación misma de Roma y del genio latino. Encuentro de Oriente y Occidente, esta joven Mediterráneo aparece como la referencia, el paradigma que encontramos en el pensamiento del Midi, de una cultura que une a los hombres a partir de lo que son en su relación con el mundo, con la naturaleza y los cuerpos. Así pues, esta cultura, en el sentido de comunidad viva en la que todos pueden encontrarse, puede surgir la cultura que la expresa en sus creaciones y obra. En cierto modo, también nos dice de dónde viene el artista y la fidelidad a la que no puede desviarse. Un pasaje de Bodas en Tipasa nos dice, hay un tiempo para vivir y un tiempo para ser testigo de la vida. También hay un tiempo para crear, que es menos natural. Solo tengo que vivir con todo mi cuerpo y dar testimonio con todo mi corazón. Vivir Tipasa, dar testimonio y luego vendrá la obra de arte. Aquí sí que hay libertad. Pues hay una última observación sobre este verano en Argel. Nos permite precisar la idea de cultura como vínculo vivo entre los hombres. Y es la inflexión la que hace en el Minotauro o en la escala de Orán, en una ciudad en la que encontramos parte del tono de verano en Argel, pero que en el fondo ya es diferente, dando la espalda al mar, encerrada en sí misma y dispuesta ya a recibir la epidemia que va a describir en la peste. Así pues, degradar la cultura, como escribe Camus, es, en primer lugar, cortar sus raíces, es decir, todo lo que establece un vínculo con el mundo, la naturaleza y el cuerpo, y hace así una comunidad viviente. Es entonces cuando el mundo se puebla de siluetas. ¿Cuál es entonces el marcador de esta degradación de la actividad de la ideología en acción, incluso en tiempo de paz? Esta formulación puede no ser clara o ser demasiado restrictiva. Hoy en día todavía se manifiesta la ideología que podríamos llamar tradicionales, en el sentido de doctrinas afirmadas que pretenden justificarse por filosofías, proyectos milenaristas llevados por personas identificados. Su retórica, su uso de la mentira y del odio tiene ya una posteridad que nos permite identificarlos sin poder combatirlo eficazmente. Pero si eso fuera todo, parece que a esto se añade otra forma de degradación de la cultura y en consecuencia del hombre, porque lo que está en cuestión entonces son ciertamente las ideologías en acción, pero lo que, sin tener una ideología que lo justifique y lo planifique, está en acción de la misma manera. Y para identificarla mejor hay que volver a Camus y lo que dice respecto a la prensa. Y dice, una sociedad que soporta ser distraída por una prensa deshonrada y por 1000 animadores cínicos condecorados con el nombre de artista, corre hacia la esclavitud a pesar de la protesta de los mismos que participan en su degradación. Los medios de comunicación o simplemente los medios, cualquiera que sean, no solo son el marcador visible de la degradación de las culturas humanas en el sentido de convivencia y artística en el sentido de obra de arte, sino que sus armas, como en el caso de la ideología, son la mentira y el odio. También en ese caso donde prolifera la mentira, se anuncia o perpetúa la tiranía. El odio, por su parte, perpetúa su labor de destrucción de todo diálogo y convierte en enemigo a toda contradicción u oponente. He encontrado en Testigos de la Libertad una frase de Camus que, si pensamos en nuestro tiempo actual, resona de forma muy potente.
Dice él, el siglo XX, y podríamos decir el siglo XXI, es el siglo de la polémica y del insulto. Ocupa el lugar tradicionalmente ocupado por el diálogo reflexivo. Miles de voces, día y noche, cada una persiguiendo su propio monólogo tumultuoso, vierten sobre los pueblos un torrente de palabras desconcertantes, ataques, defensas, exaltaciones. El odio se ve reforzado por la mentira que se alimenta de él. Parece entonces que el sistema funciona a toda velocidad e incluso tiene tendencia a ir más rápido. De hecho, el alejamiento del hombre del mundo de la contemplación, a esa primera cultura que permite tener esa comunidad, se realiza ya no solo contra su voluntad, sino a veces con lo que se parece a su voluntad. En el metaverso, la realidad aumentada, las amistades y amores virtuales, las diversas adicciones digitales. El individuo solitario ya no tiene la soledad que antes le devolvía a una comunidad. El terreno común en el que se puede encontrar está fuera del mundo, es decir, en otros mundos. El propio arte se está convirtiendo en un problema con la aparición de los NFT, esos algoritmos que crean obras singulares, o más recientemente el chatbot, que es capaz de traducir textos, sintetizarlos o crearlos según las indicaciones del usuario. Así, el odio, la mentira, las noticias falsas y el morbo se vierten continuamente. Frente a ello, o más bien como complemento, además están las ideologías asesinas. Surge lo que Camus ya llamaba la locura de la virtud. Y ya volveremos a ello. Esa exigencia de pureza que irriga tanto en las ideologías terroristas como el discurso de consumo a través de la... uno es virtuoso desde el momento que uno compra producto virtuoso, ¿verdad? Incluso hasta alcanzar la reescritura de ciertos pasajes en algunos libros. El horizonte, por lo tanto, parece bastante poblado. ¿Cómo puede ayudarnos la obra de Camus a reflexionar sobre todo esto? Y pueden servirnos de ayuda a la respuesta que dio en su época. Es la pregunta que hay que plantearse. Es sobre este punto que me gustaría volver al término crónica. Camus lo utiliza como subtítulo de los diferentes volúmenes en su Actuel. Estas crónicas son ciertamente las de un escritor implicado en la vida pública de su país, pero es en ella donde se encuentra el hombre y el artista. Aquí hay un punto de unión que es muy fecundo. El primero, el hombre, estaría del lado del periodista, es decir, del que debe informar, sostener un espejo ante la sociedad, relatar lo que sucede y ponerlo en perspectiva. Desde entonces, imperativamente, por la naturaleza misma de su profesión, optar por la verdad o la mentira. Recordemos en La Peste esta respuesta de Rieu a Rambert, ese periodista que llega a Oran, que quiere hacer un reportaje sobre la condición de los árabes y pregunta a Rieu si lo puede hacer y dice, pero ¿usted lo puede decir todo? Y Rambert le dice, quizás no todo lo podamos decir. Entonces Rieu dice, entonces no te ayudaré. O es la verdad o es la verdad. Y por lo tanto, es lo que dirá Camus en Combat, en todas las veces que tome la palabra. Es aquel que atestigua de la verdad para la comunidad de los hombres, donde cuando ésta se ve amenazado, la crónica lleva la verdad como la duda, como ésta también afirma aquello que no se puede ocultar ni transgredir. Desde este punto de vista es significativo ver cómo el artista y el periodista se unen en la forma particular de escribir La Peste, como una crónica. Y es en este momento donde el artista que retoma el testigo, algunos han deplorado a veces la implicación de Camus en el periodismo, pero sin duda hay que profundizar en esta relación. El periodista está agua arriba de la creación y se mueve en la carne de la comunidad humana, ejerce en cada momento las virtudes del diálogo y la búsqueda de la verdad. De este modo ilumina y nutren al artista.
A mí me gustaría en este punto deciros, en Barcelona tenía poco tiempo en el aeropuerto y vi un libro de Javier Sacas, No callar. Y mi traducción es muy mala, pero lo veis en francés para no asustar a nadie. Y habla él, en su libro No callar, del ciudadano y del artista, en su prólogo. Y dice, lo ideal es que el ciudadano da experiencia y convicciones al artista y que el artista lo ponga en su novela, lo somete a la resistencia para que el ciudadano pueda reafirmar si son sólidas o para obligarle a formularlo de nuevo si no son válidas. Y me pareció un acento muy camusiano en este prólogo del libro de Javier Cercas, No callar. Y me he perdido, a ver, sí, aquí estoy. Entonces decía, el artista por su parte recorre las ingratas tierras del arte, como decía Camus, en una soledad esencial. En este desierto singular solo es sensible para quien es capaz de vivir en él sin engañar nunca su sed. Conoce, por lo tanto, territorios íntimos sin ética, sin forma, ya que crea la forma y con ella la ética. Pero, dice Camus en El Testigo de la Libertad, y que evoca el conocimiento profundo, que es el mismo territorio íntimo del tirano. Uno quiere uniformidad, el segundo intenta dar vida al diálogo, a la armonía. Él conoce el territorio íntimo del tirano, hay que ver Calígula, y sabe medir la diferencia, donde el primero nivela el terreno de juego mediante un deseo de uniformidad y la armonía de la diferencia. Por lo tanto, el artista permanece casi anclado en la carne de la unidad contra la totalidad al no aislarse de la comunidad viva. Así pues, el artista cronista del mundo es el único que hoy puede ofrecernos esta imagen privilegiada de los sufrimientos y alegrías comunes y contribuir de este modo a la regeneración de la comunidad humana. Porque es a través del arte y solo a través del arte como se puede luchar contra la degradación de la cultura, al mismo tiempo designando la comunidad viva y su expresión artista. Puede escribir Calígula y podemos comprenderlo. De esta manera, la obra tiene la posibilidad de revelarnos lo que a veces silenciosamente trabaja en nuestro interior para esclavizarnos. Es al mismo tiempo el testigo y el que pasa la libertad, pero no puede dar información sobre las nuevas formas de tiranía, sobre los nuevos territorios de la tiranía, como decía Camus cuando se refería a los medios de comunicación. Y finalmente, ¿qué podemos hacer a nuestro nivel, humilde nivel? Pues probablemente podemos, sin duda, intentar resquebrajar las grietas que aparecen aquí y allá, pero sobre todo podemos, simplemente retomando las temáticas de Camus, como es el rechazo del odio, e intentar desvelarnos en lo que se nos ofrece y practicar la generosidad, que consiste en saber dar y recibir cada día y aprender constantemente, como decía, saber dar y recibir cada día en todas las circunstancias, ya que, como decía igualmente Camus, y lo ha citado Agnès, para que la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo al presente. Muchas gracias. Bonjour,
Muchísimas gracias por la invitación, por esta invitación que me ha sido enviada para participar en esta maravillosa ciudad. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Voy a compartir con ustedes una experiencia evidentemente camusiana, pero una experiencia concreta. En el año 2003, 14 jóvenes salieron de Sidenville, que es un barrio de afueras, llegaron a Casablanca e generaron una auténtica catástrofe en la ciudad. Bueno, al final el resultado fueron 45 muertos, 100 heridos. Es decir, que los marroquíes se despertaron ese día con una malísima noticia. No teníamos costumbre de escuchar noticias relacionadas con el terrorismo. El marroquí como tal no es violento en su naturaleza. Además, pensábamos que normalmente los actos terroristas tenían lugar lejos, no en Casablanca, no en Marruecos, sino muy lejos, muy allá de nuestras fronteras. Y todo esto porque el marroquí es muy agradable. Si te pierdes, 10 personas se van a parar para decirte cómo llegar. Al final tendrás 10 opciones, pero son muy agradables. Así que bueno, durante mucho tiempo abandoné Marruecos, entre tanto murió Hassan II, llegó la democracia y bueno, me planteé por qué no volver a Marrakech, que era un espacio muy agradable en aquel momento. Así que en el año 2003 hubo todos estos atentados, así que intenté saber qué es lo que estaba pasando, Así que bueno, me desplacé a este barrio, me dijeron cómo llegar, así que me fui hasta allí. Y era un barrio magrebí. Y no me encontré con un barrio, me encontré con una ciudad de 300.000 habitantes. Así que nadie se planteaba la existencia de esta ciudad. Está todo entre Casablanca y Rabat, todo está limpio, tenemos una autopista y nadie se imaginaba que había detrás de todas esas murallas, en esos otros espacios. Así que bueno, allí me encontré con verdaderos desastres. Pensaba que no estaba en Marruecos, que estaba en cualquier otro sitio, pero no en Marruecos. Evidentemente había plásticos, había cuando les llueve, les cae goteras, era un horror. Así que bueno, me pasé por este barrio marginal, volví una segunda, tercera, cuarta vez, me entrevisté con las asociaciones que me hablaban de la vida de todos los días, me entrevisté con niños y pensé voy a escribir y voy a contar la vida de todos estos niños, es decir, cómo viven y por qué se han convertido al final en bombas humanas. Así que opté por contar la historia de un equipo de fútbol. Pero en la película hay una película, bueno, no hay un balón, es un balón imaginario. En mi equipo había un balón, así que bueno, me entrevisté con ellos y me di cuenta hasta qué punto eran diferentes a lo que yo había sido. Mi madre se quedó sola, mi madre era secretaria, 7 hijos, mi padre se había ido, jugaba sin zapatillas en la calle y me encontré en estos chavales, en estos críos. Quise contar su vida, pero evidentemente en aquel momento hablar de terrorismo no podíamos decir que eran víctimas, que estos niños eran víctimas. No podíamos decir que estos niños no eran monstruos, tal y como lo estamos viendo en la prensa. No, todos estos niños no son monstruos, son víctimas. Si hay un monstruo, es precisamente esta mafia pseudo-religiosa que siempre se instala en estos espacios. El Estado también es terrorista. Dejar que haya 300.000 personas que vivan en la suciedad sin agua corriente, bueno, pues el Estado también participa en este terrorismo, la burguesía también, todo el mundo está sacando provecho de estas catástrofes. Y contribuye a que estén. Así que empecé a escribir. Evidentemente, bueno, no llegaba a ningún buen puerto. No sabía, la persona que ha matado a tu hermano o a tu hermana no es responsable evidentemente, pero no tanto como lo imaginamos. Así que escribí las estrellas de Sidi Monet, que lleva el título La Patera en castellano, y bueno, es una obra que tuvo muchísimo éxito. Se hizo una película, David Naus lo adaptó al cine, así que durante el rodaje quería ver un poco cómo mi historia se iba convirtiendo, iba cogiendo cuerpo, quería ver a los actores, quería ver, y bueno, durante la comida
había pues eso, un buffet, y los chicos, los chavales, pues el director decidió que los niños se convirtieran en actores, llenaban completamente el plato en este buffet. Y bueno, le pregunté qué pasa. Y bueno, sabían que tenían que terminar los platos, con lo cual llenaban los platos hasta arriba. Y es algo que lo vio el director, sabía que eso iba a pasar, que era así. Así que durante un tiempo había una formación, estaban en un apartamento, se duchaban, jugaban, miraban la tele, como niños. Y bueno, y ponían todas sus viejas, se volvían a poner sus viejas prendas para ser actores dentro de la película. Sé que había como un poco una vuelta atrás y le dije, ¿qué vas a hacer con estos directores? Le pregunté al director, ¿qué vamos a hacer con estos niños cuando acabe la obra? Pues dice, no soy director, no soy asistente social. Le decía, no puedes hacer esto, les has dado otras condiciones y los quieres devolver a su mundo anterior. Y me dice, pero no puedo hacer nada más. Así que empezamos a pensar. Ganamos mucho dinero con la miseria y nos planteamos que hacía falta devolver un poco de ese dinero a estos niños de la miseria. Y así es como abrimos el primer centro cultural dentro de este propio barrio marginal. Es un centro que ahora mismo acoge a mil niños. En este centro tienen una sala para bailar, pero también para enseñar idiomas. Hay que darles a entender que el otro no es un enemigo, es más que un primo. Así que bueno, nos vimos que los niños pedían estar. Así que bueno, evidentemente todo esto no gustó a los islamistas. Parece como que les habíamos robado su fondo de comercio, como se suele decir, estos niños. Así que un día había una película, queríamos proyectar una película, la película fue prohibida, hablaba de prostitución y bueno, nos encontramos con que dentro del centro hubo 300 representantes de estas clases, se hicieron una sentada, todos estos barbudos. La directora del centro, Sofía Arnis, nos llamó y nos dijo, ¿qué hago con estos 300? ¿Llamo a quién? ¿La prensa, la policía? Y le dijimos, espera, porque los niños vuelven, cuando salen del colegio, vienen y pasan 4 horas en los centros, así que en el centro. Y nos salvaron las mujeres que son las que venían a traer a sus niños, a recoger a sus niños, y son ellas las que expulsaron a estos islamistas, porque estas mujeres eran las primas, las tías de estos barbudos, así que al final encontraron un camino, se abrieron camino en esta sentada y al final fueron las mujeres de Sidi Mounir las que nos salvaron. Evidentemente no podíamos parar la experiencia. Para poder financiar todo esto, bueno, pues lo que hacíamos era dábamos dinero. O sea, yo cuando y pido ofrendas, pido contribución, en cuanto veo que alguien tiene dinero voy a pedirle, porque teníamos que pagar todo esto. Así que así abrimos un segundo centro en Tánger, en un barrio, el Macará, que es todo esto llevan el título del libro, las estrellas. Esta es la estrella del estrecho. Así que hemos ido abriendo estas estrellas. Y esta estrella, la última estrella, está en Marrakech. Esta última estrella es un entorno excepcional y en cada una de estas estrellas tenemos 1000 niños. Dentro de estos centros tenemos 1000 niños. Y al final son niños que sueñan. En el pasado escribí un libro que llevaba por título Caníbal. O es La Patera, me confundo de títulos, perdón. Era una película, era un libro sobre los inmigrantes clandestinos. Y
Y los niños que son candidatos a la inmigración clandestina son exactamente los mismos que estos chavales que quieren llegar al paraíso, porque a los unos se les promete Menorca, Madrid, Nueva York o Milán, y a los otros se les promete el paraíso con las 70 vírgenes. Así que bueno, es decir, son los mismos, porque todos estos niños ya no sueñan con su realidad o con su Marruecos, y todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos está pensado en permitir a estos niños que sueñen con este mundo, y estoy orgullosísimo de participar en que este mundo o los mundos no se nos desmoronen. Qué maravilla. Buenos días. Dar las gracias a este encuentro porque realmente es un privilegio estar aquí. Es una suerte poder tener la oportunidad de reflexionar acerca de las consecuencias de un mundo sin cultura, o tal vez hacerlo desde las posibilidades que la cultura ofrece al mundo. Lo que degrada a la cultura parece fácil de distinguir, pero es una trampa, porque lo verdaderamente difícil es mantenerse libre de la degradación. Estamos expuestos a continuos procesos conductivos y técnicas de manipulación de las más sutiles a las más salvajes. ¿Somos parte de esa degradación? Tal vez debamos desmontar el concepto de cultura con C mayúscula, desacralizarla y desectorializarla para reencontrarnos con ella desde un lugar más común, más cercano. Convertirla en un bien común, crear espacios de confrontación donde la cultura es el espacio, intentar que no se instrumentalice por los muy diferentes poderes. ¿Es tal vez una utopía? La cultura debe ser un lugar pacífico de encuentro, diálogo, respeto. La cultura forma parte del sentido crítico, de la empatía, de la condición esencial de las personas. Es una necesidad. Con ella yo me hago a mí misma, tú te haces a ti mismo. Somos cada una y cada cual desde la dignidad humana, desde lo pequeño, desde lo ordinario. Así la cultura es riqueza, esa es su fuerza. Existen mudables maneras de empobrecer la cultura. En las naves del Español en Matadero de Madrid se puede ver Uz, el pueblo, la obra del autor Gabriel Calderón, que he dirigido y que trata el tema de los fanatismos. Al principio, cuando la leí, me pareció un tema absolutamente necesario a tratar, pero que consideraba que a mí no me había atañido, que yo estaba fuera de eso, fuera de los fanatismos. Al ir estudiándolo, me di cuenta de que lo difícil es no caer o no haber caído en algún momento en algún fanatismo, ya que tiene que ver con cómo aplicamos nuestros valores y creencias y hasta qué punto estamos dispuestos a ser flexibles con ellos y con los valores de los demás. Creo que todas las personas hemos pasado y pasamos en mayor o menor medida por alguno de los fanatismos. Cuidado con las verdades o dogmas absolutos. Por eso, cuando nosotros pensamos que no vamos a caer o que nosotros no formamos parte de la degradación de la cultura, y mucho menos con la servidumbre, debemos aceptar que no tenemos tanta capacidad y que nuestra alerta no está siempre en ruta. Imagino que ya hemos caído cada uno de nosotros en la servidumbre, porque admitimos, porque callamos, porque silenciamos, porque somos cómplices, porque formamos parte de una sociedad que al menos una parte se dedica a aniquilar la cultura, o mejor dicho, estamos expuestos a un sistema que nos proporciona herramientas para que seamos cada uno de nosotros quienes poco a poco la vayamos aniquilando. Por supuesto que no quiero caer en esta visión como única, sería penoso, grave y sobre todo no haría honor a la verdad. Siento la duda de si empezar por lo que sería un mundo sin belleza, sin capacidad de reflexión, sin posibilidad de libertad, o hacerlo desde el regalo del crecimiento, del sentido común, de la educación en valores y en derechos humanos que nos proporcionan las culturas, que a su vez constituyen la cultura. Soy una mujer de teatro y de fe. Llevo años creyendo en la capacidad sanadora de la cultura.
Según muy diversos estudios realizados en ciertas universidades de los Estados Unidos, se descubrió que las posibilidades de recuperación feliz de las personas enfermas que iban al teatro eran de un 80%. Sorprende que este estudio se haya realizado desde los Estados Unidos, donde la sanidad no es pública, donde se fomenta la desigualdad, donde curarse es una cuestión económica, injusta y despiadada. Por suerte, existen voces en el mundo que se levantan a pesar del peso de la feroz economía. Durante el periodo más duro del encierro de la pandemia, la cultura fue imprescindible para que las personas no perdieran el juicio provocado por el terror que se ejerció desde los muy diferentes poderes. Con canciones, lecturas, obras de teatro, películas, debates de ideas, óperas, visitas digitales a los más grandes museos y exposiciones, charlas sobre temas que nos estaban sucediendo, conciertos, danza. Fueron muchas y de múltiples formas, la mayoría gratuitas, para ayudar a soportar el encierro y el miedo. Conseguimos conectar con las personas, creando de nuevo espacios de tribu, volver a la reunión entre las personas. Conectamos con lo colectivo, con las raíces culturales, con lo contemporáneo. Pudimos elegir las posibilidades fueron inmensas. Tratamos de provocar esa conexión para sacar a las personas de sus realidades y crear por unos instantes un cambio en sus vidas. Y al hacerlo, también nosotros cambiábamos. Esa conciencia fue de enorme ayuda. Debo decirles a título personal que me aficioné a los audiolibros. Me permitieron revisitar o leer de otra manera los grandes clásicos. Descubrí montajes de teatro proporcionados por diversas plataformas digitales de preciados teatros que en otro momento no hubiera sabido cómo encontrarlos. Recibía mensajes de amigos para que no me perdiera tal o cual debate, me mandaban enlaces múltiples, etc. Esos momentos me liberaron de la enorme presión que viví y me ofrecieron diferentes oxígenos. Fue alimento esencial para mí. De toda esa etapa, al menos en España, se han vuelto a recuperar las bibliotecas, las personas han vuelto a saborear la lectura. Desde la gestión teatral nos dimos cuenta de la sed de teatro que las personas tenían. Cada día los espectadores encerrados nos mandaban mensajes para saber cuándo se iban a abrir las puertas y también recibimos mensajes de ánimo. Cuando conseguimos abrir, las colas para entrar al teatro fueron inimaginables y el comportamiento cívico entre cualquier desajuste provocado por la pandemia nos dejaba sin palabras. Eso nos provocó la fuerza y el motor a todos los que trabajábamos en los teatros, artistas y técnicos. Fue un aliento que se retroalimentó para seguir adelante a pesar de las muchas cuestiones que nos intentaban parar. Esta suma de todas las individualidades que querían escuchar palabras, gestos, emociones e ideas consiguieron provocar un cambio en la sociedad. Nunca los creadores estuvieron tan creativos. Fue increíble que un momento tan cruel y tan feo provocara tantas ganas de proyectar, de realizar encuentros con otros y buscaran la belleza tanto en el detalle como en lo grande. No solo fueron los creadores del sector cultural, poco a poco fueron surgiendo personas que se implicaron en crear para sí y para los demás. Desde muy diversos lugares se dieron las herramientas para que cada cual pudiera construir o reconstruir las suyas propias, para entender y vivir la vida con mayor calidad de la que se les estaba ofreciendo. Claro que existió la contrapartida, la que buscó la degradación, la sospecha, la desconfianza, la enfermedad, el sometimiento. Esa tensión que provocaron tanto los fanatismos como los odios, es estar alerta para denunciar cualquier conducta considerada como peligrosa, entender una amenaza, el vivir en manos de otros, fomentando la destrucción humana y caminar hacia un planeta de enfermos terminales, o peor aún, un planeta de enfermos crónicos. Y aunque estas maneras de sentir y vivir en sociedad se propagaron como la pólvora, como el miedo, existieron en ese mismo tiempo aquellos que fueron capaces de imaginar sobre nuestros límites de lo que somos, de lo que sabemos, para interrogarnos sobre su sentido, para entender nuestra existencia desde diversas formas y desmontar la violencia. Muchas personas se abrieron a nuevas experiencias y liberaron los sentidos. El pensamiento crítico no debe ir hacia la disección y la discriminación como muchos poderes nos quieren llevar, ni tampoco hacia lo bueno y lo malo.
No rompamos de nuevo cada día con esas dos maneras de ofrecer el pensamiento crítico, la analítica y la moralista. No nos sirven para coartar nuestra manera de imaginar y de desear. Las destrozan o no las permiten. Sigamos el camino de la no violencia. Así entiendo la cultura. Recupero un artículo de Robert Kurz sobre la degradación de la cultura, donde nos expone con lucidez, pero también con enorme pesimismo, que la cultura, en su sentido más amplio, era una actividad extraeconómica y fue proscrita al llamado tiempo de ocio como una negación de la vida. Esta fue la primera degradación de la cultura de la era moderna. En cierto modo, la cultura se transformó en una actividad no seria y en un mero tiempo residual. Pero tan pronto como el capitalismo controló completamente la reproducción material de la sociedad, su insaciable apetito se extendió a los elementos inmateriales de la vida y comenzó a coleccionar una por una las actividades sociales segregadas y las subyugó lo más posible a su inherente racionalidad administrativa comercial. Esa fue la segunda degradación de la cultura. Se industrializó ella misma. Arte y cultura de masas, ciencia y deporte, religión y erotismo fueron produciéndose cada vez más como automóviles, frigoríficos o detergente. De igual manera, la producción de canciones y novelas, de descubrimientos científicos y reflexiones teóricas, de películas, pinturas y sinfonías y de eventos deportivos y espirituales pudo tener lugar únicamente como una producción de capital, plusvalía. Esta fue la tercera degradación de la cultura. En cualquier caso, en la época de prosperidad que siguió la Segunda Guerra Mundial, existió en muchos países una especie de parachoque social que protegía parcialmente la cultura del completo control de la economía. Este era el mecanismo de redistribución keynesiana, el gasto deficitario. No alimentó solamente el armamento militar y el estado de bienestar, sino también ciertas áreas de la cultura. Naturalmente, el subsidio estatal de la cultura imponía severas restricciones a su independencia. Sin embargo, el control estatal podía ser debatido públicamente y no era completo. Esta situación cambió completamente a partir de la nueva crisis mundial y la correspondiente campaña neoliberal. Los estados no se desarmaron militarmente, sino culturalmente. En una pequeña franja del espectro cultural, el apoyo estatal ha sido sustituido por la esponsorización privada. Actualmente, y más que nunca, estas están sometidas directamente y sin filtros a los mecanismos del mercado. Los institutos científicos y los clubes deportivos deben cotizar en bolsa. Las universidades y los teatros deben producir beneficios y la literatura y la filosofía deben someterse a las leyes de producción en masa. El acceso a los grandes canales de distribución solo lo obtienen lo que es útil como oferta de actividades recreativas de los siervos del mercado. Por consiguiente, en la remuneración de prestaciones culturales se producen grotescas distorsiones. Mientras que los futbolistas y tenistas obtienen ingresos millonarios, los productores de crítica y reflexión, de descripción e interpretación del mundo se hunden en el estatus de limpiadores de letrinas. Una sociedad que no puede reflexionar sobre sí misma y compuesta únicamente de pintura y vendedores impertinentes es social y económicamente intolerable. Para los productores de cultura, arte y pensamiento reflexivo ya no existen razones para ponerse al servicio del capitalismo tiránico y miserable pagador y buscar halagos en el desierto del mercado posmoderno. Si les queda un resto de dignidad, tendrán que emigrar interiormente y declarar secretamente al menos su irreconciliable hostilidad a las leyes del mercado. Esta intención no puede ser pasiva, tiene que ser activa. Quizá los productores de cultura deberían formar grupos, cooperativas, gremios, clubes y asociaciones anticapitalistas que no quieran vender nada, sino tan solo salvar los recursos culturales de la barbarie del mercado. Cierra comillas. Debemos estar atentos a ver si alguna de las cuestiones que aportó el escritor francés Sylvain Timsit sobre las 10 estrategias de manipulación masiva nos resuenan. Estas tienen que ver en cómo los medios nos manejan. Les cuento aquí las que me parecen más relevantes. La más común de todas, las estrategias de control de los medios, es la distracción.
Implica cambiar la atención del público a cosas sin sentido o irrelevantes, o sobrecargan a las personas con información o enfatizan en eventos deportivos, celebridades y curiosidades. El objetivo es hacer que las personas pierdan de vista los problemas reales. A veces los poderes se descuidan a propósito o al menos no abordan ciertas realidades, hacen que sus ciudadanos piensen que es un problema que necesita una solución externa y ellos mismos presentan la solución. Por ejemplo, podrían retratar intencionalmente que una industria pública es peor de lo que es porque quieren privatizarla. La idea es justificar la venta. Lograr que el público permita cosas que normalmente no aceptarían, introduciéndolos muy gradualmente para que la gente ni se dé cuenta. Por ejemplo, es lo que sucedió con la reducción de los derechos de los trabajadores. El aplazamiento es una estrategia que hace que los ciudadanos piensen que están tomando medidas que podrían ser malas a corto plazo, pero que podrían ser beneficiosas para toda la sociedad en el futuro. El fin justifica los medios. Para que las personas se acostumbren a las cosas malas y no las rechacen y piensen que lo bueno vendrá más adelante. Muchos mensajes televisados, especialmente en anuncios, hablan con las personas como si fuéramos niños. Es una forma de control que intenta matar las habilidades de pensamiento crítico de las personas. Mantener a las personas ignorantes es uno de los principales objetivos de quienes controlan los medios. La ignorancia significa no dar a las personas las herramientas que necesitan para analizar las cosas por sí mismas. Significa contarles las partes interesantes, pero nunca revelar el detrás de escena de lo que sucede. Mantener a las personas ignorantes también significa apartar la atención de la educación. Resulta en una gran brecha entre la calidad de la educación pública y privada. Calman la sed de conocimiento de la gente y hacen que la inteligencia no sea importante. Otra estrategia de control de los medios es hacer que la gente piense que son ellos y solo ellos los culpables de los problemas, de sus problemas. Por lo tanto, las personas terminan tratando de adaptarse a su entorno y luego se sienten culpables por no lograrlo a la perfección. Desubican toda la ira que causa el sistema culpándose sin cesar a sí mismos. En las últimas décadas, la ciencia nos ha dado acceso a ese conocimiento sobre biología y psicología humana. Solo una pequeña cantidad de información llega al público. Mientras tanto, las élites tienen toda esa información y la usan a su antojo. Una vez más, podemos ver cómo la ignorancia hace que sea más fácil para los poderes controlar la sociedad. Es mediante la cultura, el conocimiento y la práctica de las artes y el pensamiento reflexivo cómo los individuos son capaces de romper el patrón de fascinación por lo comercial y dejan de estar dominados por el consumo. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky defiende que la cultura es una herramienta de resistencia y de creatividad. La cultura potencia los propios valores del individuo, potencia la reflexión y la lectura, potencia el pensamiento divergente y sin todo ello, el ciudadano no es más que un consumidor de éxito y moda, un títere. Tengo la sensación de que la sociedad actual esté constantemente en una tensión entre la dignidad y la violencia. Si se trata de conseguir una sociedad ignorante, atemorizada, gris, fanática y simple, lo que se crea es una sociedad violenta, repleta de brechas, heridas y disfraces. Es entonces cuando la economía más florece a través y con la violencia, la abraza, la ensalza. Es cuando estamos frente a frente, alejados los unos a los otros, tenemos miedo, pavor y rechazamos conocer y mucho menos apreciar las diferencias con el otro. Recordemos que uno de los fanatismos más peligrosos es el que el hombre se crea y se cree el centro del universo. Nos mantenemos en la vulgaridad y poco a poco, como uno de los cuadros negros de Goya, el duelo a garrotazos, nos vamos aniquilando. Pero eso no puede suceder tan fácilmente porque en el otro lado de la tensión se encuentra la búsqueda de la dignidad. Llevo años trabajando por una estética y una ética no violenta. Quiero una sociedad empática y mi esfuerzo se centra principalmente en ello. Sé que formo parte de una inmensa minoría donde la cultura es capital para poder vivir desde la armonía. En estos momentos me encuentro ensayando una obra de teatro junto con Teatro Azul de Armenia, Colombia, sobre la alegría.
Se titula Alegría Station y tiene que ver con buscar los límites de las diferentes alegrías, las verdaderas y las falsas, y cómo podemos encontrarlas para mejorar nuestra calidad de vida. Debemos buscar motores de esperanza y de amor. Tal vez debamos recordar las funciones del arte y de ese modo dejar claro que la cultura no va a desaparecer. Ya sé que no todo en cultura sirve, no todo es útil, no todo en cultura busca la practicidad. También se valora la inutilidad, el placer por el placer, como nos lo recuerda el filósofo y ensayista italiano Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil, donde describe que en el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. No seré yo quien provoque una tensión entre lo útil y lo inútil. Ambos son necesarios, y más si hablamos de cultura. Trato de buscar los diversos sentidos de la cultura, sus beneficios. Por eso voy a dar una serie de pinceladas acerca de sus muy diversas funciones. Existe la función mágico-religiosa, se creó con el arte primitivo, pero hoy en día sigue teniendo un enorme valor para etnias y grupos de muy variadas creencias. La función estética desde la antigua Grecia lleva tomando una fuerza y marca los cánones de belleza de cada época, y también posibilita distintos tipos de belleza, provocando lo contrario a los cánones. También nos sirve para iluminar espacios enfermos, atemorizados, transformándolos, habilitándolos con armonía y reestructurándolos desde el goce, la magia y el encanto. Con la función ideológica se transmiten los pensamientos de los distintos movimientos sociales, políticos, religiosos. Asimismo, pueden ser los que quiere transmitir el autor o quienes hayan encargado la obra. No debemos entender esa función exclusivamente como una manipulación negativa o un medio opresivo que no permite la lucidez. Nos pueden dar herramientas para poder entender situaciones políticas, generar empatía, conexiones, caminos de paz, como el Museo Fragmentos en Bogotá. Igualmente, esta función puede derivar en la promoción y conmemoración, donde se basa principalmente la propaganda política, ya desde la antigua Roma, pero también se puede conocer a Cervantes. Con la función pedagógica se suele encargar al artista que ilustre mensajes para enseñar formas de entender la vida, crear métodos que nos procuren una cierta clarividencia, nos propongan interrogantes o incluso nos den punto de vista que nos solucionen nuestros interrogantes. Pero del mismo modo se puede caer en una forma de adoctrinamiento con los mensajes. Aparece entonces la función de registro, análisis y expansión de la realidad. El artista quiere ofrecer lo que sucede en su entorno y su contexto histórico. Si miramos al espectador, entonces podemos apreciar la función modeladora de la sensibilidad y la estimulación de los sentidos. La cultura puede servir al espectador, al lector, a afinar en sus emociones y, por lo tanto, a mejorar su ideología como generadora de conciencia. Surge la función terapéutica, sanadora, que ofrece respuestas a bloqueos, a ciertos interrogantes no resueltos. También surge la función inspiradora para provocar la creatividad o la acción a quienes lo contemplan, lo escuchan, lo saborean, lo sienten. Y no solo eso, sino que también sirve de sensibilizador de otras manifestaciones artísticas. Proporciona la posibilidad de la creación de un lenguaje universal a través de la música, danza, fotografía, pintura, escultura, vídeos. La cultura eleva el nivel de conciencia, puede ayudar a buscar un sentido ecológico, formar parte del universo. El tan repetido tema de la sostenibilidad solo se podrá llevar a cabo a través de una educación y de una cultura capaces de la defensa del respeto y la defensa de la diferencia. Debemos preguntarnos y reflexionar acerca de nuestra existencia junto a la filosofía y la ciencia para poder experimentar diferentes realidades de interés y ponernos a actuar dentro de la coherencia del formar parte de un mundo con otros seres vivos que debemos apreciar. La pregunta que debe hacerse es por qué existe este miedo a la cultura. Quizás porque en todas sus vertientes, desde la artística hasta la literaria, es un poderoso instrumento de liberación. La cultura nos hace conscientes de la riqueza de dar vida a algo nuevo e inesperado.
Siempre es una explosión de vitalidad, tanto a nivel personal como colectivo. La periodista brasileña Ana Marcos nos recuerda que la cultura es música, arquitectura, poesía, todo lo que el ser humano es capaz de expresar de la forma más positiva. La cultura nos hace más pacíficos, más receptivos a lo nuevo, más abiertos al diálogo y más alejados de la violencia. La cultura trae siempre los gérmenes de una revolución latente para ampliar los horizontes de la vida. Atemoriza a los intolerantes porque crea nuevos espacios de felicidad, placer del espíritu y de la carne. El concepto de la cultura va más allá del arte y de su disfrute. Siempre ha estado asociado a la civilización y el progreso. Lo contrario de la cultura es la barbarie, la degradación de los mejores valores de la humanidad. La etimología de la palabra cultura del latín evoca el cultivo de la tierra. Es la que crea los frutos y por eso siempre ha estado relacionada con la vida, con todo lo que surge de nuevo, no con la muerte. La cultura asusta a cualquiera que apueste por la violencia y la muerte, por el lado negativo de las cosas y no por la creación. Existe en nuestros días una notable ausencia de actitud revolucionaria y crítica, potenciada por un radicalismo extremo en los pensamientos y en la política que, en palabras de la filósofa ensayista española Marina Garcés, contribuye a no solo a desmovilizar, sino también a aumentar la impotencia frente a la interdependencia y las relaciones en nuestros entornos colectivos y políticos. Y es que, añade la filósofa, parece que hay todo un aparato cultural que contribuye a aumentar esa sensación de que no podemos hacer nada, de que no nos queda más que contemplar la catástrofe. Y por eso nos la enseñan una y otra vez. No hay nada más fácil de controlar que una persona infeliz. No hay nada más incontrolable que una persona feliz. Por eso la sociedad nos quiere infelices. Tú nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vas a vivir si estás buscando el sentido de la vida. Albert Camus. Por último, destacar la alegría, el placer, el disfrute y el beneficio que nos proporciona la cultura. Acabo sencillamente apelando al sentido común de cada una y cada uno de nosotros para darnos cuenta de que somos corresponsables de la fragilidad y de la fuerza de la cultura. Debemos actuar para no degradarla. Tenemos capacidad para ello. Así que les animo y les deseo el mejor de los vientos en esta empresa. Gracias. No sé. Muchas gracias. ¿Qué hacemos, Sandra? ¿Hablamos? On parle. On peut parler en français. Podemos hablar. Podemos hablar en francés. Vale. Yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que con todo lo que venimos de escuchar ya no nos queda nada por descubrir. Micro. No. Micro. C'est bon? Micro. No. Ils vont te... Le van a cambiar el micrófono, no se preocupe. ¿Ya? Todavía no. No. ¿No? ¿Ça marche pas? No funciona, no sé qué pasa. Le mien marche. El mío funciona, Si no, está ya el claro. Y si no tenemos ahí otro micrófono. ¿No? Ahora sí. Muy bien. A ver, yo no sé, había un escritor francés que decía a su secretario, bueno, pues ya lo hemos dicho todo y ahora tenemos que poner un poco de música. Bueno, pues aquí igual vamos a tener que poner un poco de música. Sigue sin funcionar. No, ahora. Gracias. Bueno, repito. Era un escritor francés que decía a su secretario, bueno, pues todo ha sido dicho, así que bueno, ahora tendríamos que
ir hacia la música o No, poner otra no, t'as música. pas chanté. Bueno, no voy a cantar, lo siento, pero no soy capaz de Non, cantar. moi, Así que bueno, Ouais. bueno. Entonces, ¿qué? je- ¿Me lanzo? En t'écoutant, Escuchándote. me revenait en mémoire Estaba les textes de pensando Lorca en sur le los théâtre. textos de Lorca, los que escribió Sur la sobre différence qu'il fait refiriéndose al entre, teatro, el perdón, público la y el diferencia que podía hacer entre pueblo. público y público, L'exigence la qu'il a, exigencia que au tiene, niveau du las théâtre, condiciones que se pour impone avoir con el une teatro action para sur poder el pueblo, generar una acción amener sobre el l'action sur pueblo el público. y je crois a qu'il partir y de a ahí une sobre el différence público. là, Yo creo que hay una à diferencia faire, Una qui diferencia est que très tendríamos difficile que establecer, pero que à resulta penser, peut-être. difícil de imaginar, À difícil savoir, de concebir. on s'adresse à un public Nos, qui est dans nos une dirigimos a un culture, público que tiene comme tu una l'as dit, cultura qui est que, faite tal y de como toutes les lo has contraintes dicho, que una économiques, cultura les que commandes, soporta les modes, todo lo que son au sens condiciones large et parfois económicas, péjoratif. en todo el sentido más amplio Mais del ce término public-là, bodas, c'est aussi pero este celui de la público communauté es vivante du peuple, quoi. pertenece Et a un pueblo, a comment una comunidad passer de l'un à viva. l'autre, comment quand Así que bueno, ¿cómo pasar de uno a otro cuando estás trabajando? Lo has dicho, tú estás les acteurs, trabajando avec la présentation, le choix des con œuvres, actores, quelle est hacéis una selección de la première obras. cible? Así Voilà. que en primer momento la pregunta que te puedes hacer La es ¿cuál es mi première primera cible, diana? c'est ¿Cuál justement es mi ça, c'est público? penser au public. Mi público, ¿qué público selecciono? Je me demande Pues la qu'est-ce que primera je veux- opción qu'est-ce es que je qué veux quiero faire, trasladar, qué quiero decir, parce qué que quiero le théâtre, hacer, finalement, porque el c'est- teatro al c'est une final rencontre, es un entre- encuentro, entre un encuentro ici entre et el là, aquí y ¿no? el ahí. Et donc, Y je peux pas faire, no puedo, ou je ne veux no pas faire, puedo o no comme quiero si, hacer là como n'existait si pas. eso de ir más allá no Je veux faire existiera, que- como si que ça el allá no existe. Donc, existiera. je me demande Para qu'est-ce mí que ese je allá veux existe, así que faire, me dans planteo cette qué société. quiero hacer en esta sociedad. Et en tout cas, Y il y a toujours une pensée non Siempre violente. hay un pensamiento no Et qui va violento, vers un pensamiento un chemin, que intenta où il y a- describir un on peut camino parler de douleur, on peut parler de que catastrophe, on peut tenga, parler donde el dolor, de la beaucoup de choses, mais il doit y catástrofe avoir tenga une lumière. todo su sentido, pero hace falta que haya una luz al On final. peut- on peut parler en Podemos tragédie, en hablar comédie, de ça fait rien. tragedia, de comedia, el tono Mais il no doit es y avoir indiferente, toujours, quelque pero al chose final qui- tiene que haber un algo espoir, quelque chose que qui suponga una marche esperanza, que abra una esperanza, vers, que nos lleve hacia, pas pour no, rester no ouf, para heureusement. hacer uff, menos mal, para plutôt ese, no, pour sino avoir más une bien action, pour, para imprimir una acción. et tu fais quoi, ¿Y toi? tú qué haces? ¿Y No, tú yo- qué es yo lo que fais haces rire tú? mes Bueno, camarades keynesiens, puisque yo creo en que général, os vais a j'écoute, reír porque je sobre parle de vibration, todo, je vais porque parler de capillarité. tú hablas de vibración y yo te hablo de À savoir que capilaridad. finalement, Hay que saber que al final bon, je suis pas du tout no soy un spectateur régulier un de théâtre, espectador asiduo del teatro, mais j'imagine que pero lorsqu'on a un cuando public, tenemos un público, bon, il y a tout ce qui passe, comme tu le hay dis, muchas de la- cosas de que la scène au public. transitan de aquí a Ese ahí, public, après, desde el il sort du escenario théâtre. al palco, pero luego este público sale qu'est-ce del qu'il va teatro. Así non pas que transmettre en disant, j'ai no vu que va a telle pièce, j'ai vu transmitir, telle no he œuvre, il visto faut faire tal comme ça, o il faut tal, penser hay que comme ça, hacer así o mais hay que dans sa pensar manière así, d'être, sino más bien qué es lo que se comment, va a par qué vamos a capillarité, trasladarles il en va su manera de transmettre funcionar ce qui a y été cómo donné à ce de moment-là. manera, por C'est un petit peu comme, capilaridad, perdón, on va a définit ça trasladar de maintenant, todo enfin, esto certaines a su définitions d'engagement entorno. comme le Algunos sucre dans le thé. hablan de compromiso C'est-à-dire que ça ne se como voit pas, el mais ça change de azúcar, goût. el azúcar en el té. En realidad no lo ves, pero te cambia el bien, sabor. de quelle Bueno, manière pues igual, la visée, de c'est qué là où vous pensez manera public, cómo ese je crois que ça público concerne tous les pueblo artistes, quoi, hein. y à cómo travers un a través de un public défini, público dado, finalement, ce public est le plus grand amplificateur cómo este público se par convierte capillarité en du portavoz, message cómo qui a été transmis. traslada por Il suffit qu'il soit réceptif, capilaridad en quelque sorte. este C'est pas mensaje. leur dire que Para c'est eso, pas un evidentemente, porte-parole, tiene que ser mais, receptivo, là, il y a une pero osmose. hay Je una pense à ça parce que je osmosis. pensais Estoy à pensando en Camus todo esto porque et estaba aux pensando en premières Camus représentations y du théâtre du estaba travail pensando à Alger, en du Argel, théâtre en el d'équipe, teatro de et equipo, notamment, teatro trabajo. je crois Y que bueno, c'était pour, yo creo que le temps du fue Mépris, en el qui caso se termine del littéralement tiempo par del les chants de tout le tiempo public. del olvido, Il y a une mise en del scène qui y emporte bueno, tout le pues monde. al final hay Et una je puesta crois en que c'est Jean escena Bonny qui en que parlait, en gros, arrastra a c'est todo 2000 el personnes. mundo. Había 2000 personnes, 2000 dans personas des ahí, bains 2000 publics, sur le personas, bord de la plage à Alger. todos en Donc, la playa, effectivement, en quand ils Argelia. sortent de Y ce- bueno, de en Argel, ce- perdón. cette, Entonces,
al final hay una Euh, comunión que c'est se va a diffusé après generar dans en el ce qu'ils ont vécu à espectáculo. ce moment exceptionnel, Y bueno, se diffuse aussi dans la ac- société, quoi. y luego esto Alors, que c'était le vivieron, sens lo que este público public vivió como excepcional, pour que ça public se au peuple. traslada a la On a sociedad. fait Es une así como étude pasamos del scientifique público al pueblo. Hemos hecho un estudio científico sobre esa escucha. Escucha que el espectador presta al actor y cómo el actor entra en comunión con su personaje. Es decir, ¿qué está pasando en los cerebros, en las cabezas? Porque el primer paso de un actor, o lo primero que hace el actor es transformarse. Ya no es él, eres otro o otra. Hay una transformación que se produce dentro de los cerebros y esta transformación también la percibe el espectador. Hay una transformación del cerebro del espectador con relación a este personaje. Esta transformación se mantiene durante 2 horas, concluido el espectáculo. Así que esta transformación o esa catarsis no es... tiene un efecto, tiene que ser estudiado, ha sido estudiado, porque puede ser muy interesante, pero puede ser muy aburrido. Cuando escribo y cuando estoy escribiendo un personaje, lo que hago es igual mi personaje y siempre hago una falta de ortografía, siempre lo termino por T, como él, pero en el momento en que dejo de hacer esa falta de ortografía es ahí que me doy cuenta que ya estoy en el personaje, que ya es el personaje, ya soy yo ese personaje, no es él el personaje. Cuando, bueno, oyéndote hablar, me estaba acordando, tenía un recuerdo una vez que estaba en el Seine-Marne y en Créteil, bueno, hubo María Casares con una obra, así que bueno, María Casares, dije, tengo que ir. Era algo fantástico, estábamos todos boquiabiertos y al final dije, bueno, voy a ir, voy a intentar acercarme y bueno, ella me recibe en su camerino y me dice que me siente, me da un poco de agua y empezamos a charlar. Y ahí veo que llega Agamenón, que llega ahí, que sí, y bueno, y que dice, María, me tengo que marchar porque ya no tengo metro, me quedo sin metro. Así que bueno, ahí es cuando, bueno, fue terrible, era todavía Agamenón el que me estaba hablando del metro, así que no me entraba en mi cabeza esa, era un... Esto demuestra hasta qué punto nos impregnamos. Bueno, leo y bueno, hay muchas veces que tengo problemas para volver desde esa lectura. Entiendo, condeno y sé que no tengo que no tengo, o sea, sé que después de estas lecturas muchas veces voy a los colegios y sé que no tengo que volver a mirar a los alumnos con la mirada que tenía antes. Así que vuelvo a la capilaridad. Es decir, tengo que volver a esto. Y hay cosas que se nos escapan. Bueno, tú has sido un reto para mí. Escribía y bueno, llegó un momento en que me di cuenta que no podía seguir haciendo la apología del terrorismo. Así que lo dejé. Escribí durante 2 años y dejé de escribir. Me orienté hacia otro libro. Eran leyendas, eran como unas vacaciones para mí y para mi cabeza. Pero seguía pensando en todos estos terrorismos, seguía pensando en esta temática. Así que 2 años más tarde, 2 años más tarde, después de Historias de Marrakech, bueno, pues retomé este libro sobre el terrorismo y ahí me planteé, bueno, tengo que empezar de cero y la única manera que tengo de salir adelante es contar con la participación del lector, hacer que este lector quiera a este niño. Al final, tengo que conseguir o llego a conseguir que este espectador proteja al niño.
le tuve que llevar a querer ese niño. Y al mismo tiempo, lo que me parece muy interesante es la incomprensión, no la ignorancia, sino la incomprensión que genera una obligación, sino que en la película del libro, y a partir del momento en que estos chavales vienen a la montaña y tienen la sensación de que entran en algo, de que se les lleva algo, pero no entienden a dónde se les lleva, y precisamente porque no lo entienden, no se atreven a alejarse, no se atreven a darse la media vuelta, salvo al final. No sabemos qué pasa con Fuet, esto es en la realidad. Uno en el último momento decide que no hace estallar la bomba, y se va, pero nadie viene a quitarle esa bomba que le habían puesto, o sea que no termina de saber cómo hacerlo. Y yo creo que ahí hay algo sobre respecto a las técnicas que se puede utilizar para la esclavitud, porque crea incomprensión igualmente en aquello que se dirige. Sí, porque a veces tan ciego. Conseguimos convencer a la persona que vaya ahí y que sí, pero se convence de esto en un momento, él no entiende muy bien lo que ocurre efectivamente en el oasis de Subidubén. Es Joaquín, el gran hermano, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo, yo mismo no me acuerdo y escribí, vaya, pues lo tenía en mis notas, lo siento. Yo creo que el hermano mayor duda y observa que su hermano está empezando a tener miedo y nunca lo había visto. Claro, pueden repetir lo que se le ha dicho, pero no entienden realmente cuando se intenta adoctrinarlo. Y ahí está la miseria y todo ese trabajo para crear instrumento de comprensión de las cosas. Porque donde dejamos que la ignorancia pueda, digamos, desarrollarse, porque la operación es crear ignorancia, que no consigan plantearse nada, y como no entienden muy bien lo que ocurre, pues entonces lo hacen sin pensamiento, y eso es sumisión. No sé si hay persona en el público que quiere tomar la palabra, plantear una pregunta o realizar incluso un comentario, por favor. Sí, muchas gracias por estas intervenciones. Yo quisiera saber finalmente en qué consiste o en qué en sus trabajos prácticas este tema de la degradación de la cultura que lleva a la servidumbre, ¿cómo consiguen responder como artista, como actor de la cultura? Bueno, en nuestros países, hasta hace muy poco tiempo, en Marruecos, había 45% de analfabetos, o personas analfabetas, perdón, en media 55% eran mujeres y el resto eran hombres, y es de esta manera que se consigue efectivamente a instalar una dictadura, es decir, y es lo que decía antes Natalia, es que la cultura es un factor peligroso, por lo tanto, las personas, si saben, pueden ser peligrosas, pueden plantearse cosas y rechazarlo. Por lo tanto, la forma en la cual queremos cambiar las cosas es educar. Hay una única fórmula, es educar y educar y educar. Y por eso creamos centros. Tenemos 3 y vamos a abrir en total 5. Es la única forma. Durante 10 años el Estado no nos ha ayudado para nada, pero ni un céntimo. Había que ir a hacer exposiciones, buscar obras, venderlas. Y solo 10 años después, digo bien, el Estado, un instituto, ha empezado a darnos un 30%. Es decir, de verdad, no hacen nuestro trabajo y además no ponen tampoco dinero, sinceramente. Y claro que hay razones para mantener esa ignorancia. Bueno, yo en mi caso, yo intento buscar obras de teatro que hablen, que aborden la diversidad. Yo trabajo con
personas de todas las razas. Yo intento, porque finalmente la no violencia para mí es un aspecto esencial. Finalmente, no sé, busco siempre caminos donde no busco ser el centro, sino más bien buscar el diálogo, en fin, todo lo que yo acabo de comentar es la forma en la cual yo planteo las cosas. Sería un poco largo de poder, digamos, describir todo este recorrido, ¿no? Solo os he dicho un poquito, bueno, por ejemplo, montar el invierno bajo la mesa de Roland Topor, pues me parece esto un hecho muy claro de cultura, por ejemplo, porque es una traductora que no tiene dinero, que alquila el bajo de su mesa a un polaco. En fin, hay toda una historia e intento hablar, digamos, de cosas que ocurren. Hace 2 días, ayer, hoy, y espero que en el futuro no siga estas circunstancias, ¿verdad? Es lo que intento hacer. Yo quisiera simplemente intervenir respecto a lo que se ha dicho anteriormente en el debate, aportando una cita de Camus que acabo de recordar. Camus dice que el artista es aquel que busca comprender en vez de juzgar, intenta confundir todos los jueces. Por tanto, es lo que yo he sentido cuando usted ha atestiguado esto, me ha vuelto esta cita. Esta es la postura artista. Estamos en la comprensión humana e intentamos escapar a ese juicio que será estéril, incluso asesino. Era simplemente para hacer esa lectura, si me lo permiten. Hola, esta pregunta es especial para Natalia, que estoy un poco confundida cuando has comentado al principio que creo que era la primera cosa que distancia a las personas de la cultura es que esté relacionada con el ocio. Sin embargo, tanto en mi entorno más cercano como en mí misma, el ocio es imprescindible para disfrutar del placer de la cultura. Por el tiempo para ir a escuchar música en directo, que además suelen ser en los horarios fuera de lo laboral, para la lectura, para escuchar música. Si no se tiene este tiempo de silencio o de libertad, me resulta muy difícil pensar en la cultura como arte, y eso que entiendo la cultura a un nivel mucho más, diríamos, antropológico, como que la cultura también es cocina, también es preparar un ramo de flores. Cultura para mí son las costumbres, muchas cosas de cada pueblo, de cada comunidad. Pero esta distancia o este análisis que has hecho como que el ocio, apartarlo como para disfrutar de la cultura es un error o algo no benigno, yo lo considero lo contrario. Entonces quería preguntarte a ver si me iluminas un poco en este punto. Gracias. Gracias. Bueno, probablemente sea a lo mejor encontrar el acuerdo en las palabras, ¿no? En qué significa para usted el ocio, qué significa para mí, pero de pronto escuchándola ha dicho el silencio, un tiempo de silencio. Entonces ese ocio me parece muy interesante. Ese ocio, entonces, es probablemente un tiempo donde pueda encontrar ese disfrute y ese beneficio para el alma y para su entendimiento, seguro. El ocio, tal y como lo puedo expresar yo, tiene que ver más con un tiempo de entretenimiento y de apartarme justamente de ruido y de apartarme de
de un tiempo para la reflexión, para la belleza. Es todo lo contrario. Por eso digo que seguramente sea podernos encontrar en las palabras, ¿no? Pero yo también, el ramo de flores me parece que es fantástico, claro que sí, y la cocina, por supuesto, también. Sí, no, creo que es eso, que el ocio es una manera de entretenimiento para quedarme más ignorante, para no poder pensar, para no poder escuchar. Sí oír, pero no escuchar, ¿sí? O ver, pero no mirar, ¿no? Bueno, pues ese es lo que yo entendía o entiendo como ocio. Hola, no tengo muy claro tampoco lo que quiero decir. Coincido en ponernos de acuerdo en qué significa la cultura y en qué significa el ocio y con qué palabras, si son mayúsculas o más minúsculas, la cultura, por ejemplo, ¿no? En espacios, por ejemplo, como el proyecto que explicaba él en Marrakech, pues para mí también soy una persona de acción y necesito que la cultura llegue a todo el mundo, ¿no? Y en mi obra busco los términos que nos identifican a todos como humanos. Hay una cultura que también se escribe con letras muy mayúsculas, que requiere otras cosas. Para mí la cultura es educación, es pueblo, es no sé, creo que eso a veces se escapa un poco de esta cultura de teatral importante o de pensamiento tan importante, y que también en las personas del pueblo es necesario que llegue, y que para eso lo único que se necesita es más educación, más recursos para, por ejemplo, aquí en Baleares, en unas jornadas que hacen en Mallorca, pues se dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer que los artistas de Baleares tengan más presencia? Pues dando más subvenciones para que los artistas de Baleares puedan hacer más cursos, puedan viajar más, puedan hacer... Y esto pues se puede llevar a todas partes, ¿no? Entonces, a veces creo que en esta cuestión de hablar de cultura o de lo que los espectadores necesitamos también, que comentabais, ¿no? Lo que necesitamos es emocionarnos. Para mí eso es lo que hace que te involucres con una cosa. Necesitamos que nos hablen a los ojos, que nos hablen de nuestras cosas también, ¿no? De quitar seriedad en los discursos y de hacerlos más divertidos y cercanos. Bueno, no sé, no es una pregunta en particular, es un agradecimiento y es una reflexión alrededor de lo que la cultura me gustaría que fuera. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta para cualquiera de los intervinientes. Habéis estado hablando del público, la audiencia, y me pregunto en qué medida ese público realmente percibe sus obras y el resultado de esas obras. No he entendido la última palabra. Bueno, yo no pienso en el público cuando escribo. En nuestros países, en África al menos, uno se siente como teniendo una misión de Don Quijote para intentar efectivamente desplazar las cosas. Ustedes se miran mucho el ombligo porque le va muy bien, sinceramente. En África no tenemos ese tiempo para ello. Las cosas están tan mal allí. Yo, todos mis libros, yo digo, venga, a ver, voy a intentar una bella historia de amor, pero no lo consigo, no, lo intento, de verdad que lo intento, pero no lo consigo, siempre las cosas toman un giro dramático, por eso quizás no tengo mucho público, no lo sé. ¿Será por eso? Sí, pero volvemos otra vez al tema del público. La pregunta que usted hacía antes, si estaba enterrado.
¿Qué es lo que decía la Comment la persona? réceptivité des publics altère votre... Cómo la recepción es decir, cómo consiguen modificar en el teatro los pensamientos del público. Vale, es una reacción muy inmediata, sinceramente, muy viva que se establece. Cuando yo actuaba, yo sentía la vibración y quizás ese día, por ejemplo, no estaba muy bien, estaba más bien triste, ¿verdad? Y podía pasarlo mal, pero sentía de pronto esa vibración, las ganas del público. Hay una energía que se establece, es cierto, por parte del público y salía de otra manera. Perdone, mi inglés no es muy bueno y quizás no haya entendido bien lo que usted ha dicho, señora. No se preocupe. ¿Tú has sentido este sentimiento de un actor que, ya que lo está mencionando, que estamos ante un público importante, uno siente el público, ¿verdad? Que puede ser agradable, que está conquistado y va todo muy bien. Y también me han contado algunos actores momentos en que sube en el escenario y siente que todo el público está contra él. Y viene para poco menos que destrozar la obra. Y bueno, no para destrozar, pero en fin, hay como un rechazo, ¿verdad? Y físicamente es un trabajo físico enorme por parte del actor para intentar a lo largo de la obra revertir la situación. Y es casi un cuerpo de lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y que se vive de forma muy física, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin duda, en el pasado se sabía exactamente el día que iba a ocurrir eso, porque la gente venía como más caliente, ¿no? Más... Y entonces decíamos, hostia, pero sabíamos aquellos días donde, yo qué sé, ¿qué digo yo? Los viernes las personas estaban muy cansadas y eran muy dóciles, muy cansados, se dormían incluso algunos. Esa era un poco la situación, ¿no? Y los jueves, sin embargo, estaban muy contentos porque, claro, estaban cerca del final de la semana. Pero es cierto que cuando ocurría algo muy gordo en el mundo, en la ciudad, sentíamos inmediatamente esa energía, esa alteración y tenía que intentar de cambiar esto, revertir esas circunstancias. De lo mismo que ellos te cambian, tú intentabas también revertir ese postulado, esas circunstancias, esas reacciones. Sí, ahí, por lo tanto, una alteración que se establece en la presencia de estar en el escenario y que incluso el personaje puede verse en peligro, ¿verdad? Sí, cuando uno siente, por ejemplo, que el público está hablando entre sí y mucho, o hay gente que, actores me refiero, que hace que su volumen de voz sea más potente, es un error. Hay que bajar el volumen y de esa manera la gente se van callando poco a poco, no hablar más fuerte. Pero son cosas que aprende ya ahí sobre el escenario, de alguna forma. Hay uno que decía, hay que saber acogerles, decía un actor, como palabra maestra, ¿no? Con la última pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo sobre la idea lorquiana que nos ha dado la reacción del público, ¿verdad? Y el pueblo, como se comentaba. Maya ha dicho que no piensa en su público cuando escribe, pero yo creo que el Centro de Jóvenes también tiene un público. Y finalmente se trata de una transformación social, de transformar el pueblo. Por tanto, la idea de la capilaridad, que es el proceso que permite tener ese objetivo de transformación social, que es el mismo que hace el artista, me parece, de salvar la humanidad, si se puede decir de ese modo, a través de su obra. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. La dirijo a Frank o a los demás. Este proceso de capilaridad, ¿cómo funciona? Porque es algo básico, ¿verdad?, para poder alcanzar esa finalidad de la creación o incluso el activismo de transformación social que se persigue. Y sobre todo, cómo debe el artista
actuar o tener esa idea de capilaridad y conseguir esa transformación social que busca. Bueno, pues a ver tú, ¿no? Adelante. Vale, a ver, voy a intentar... Venga, voy a responder haciendo otra referencia a una obra del poeta y su sombra, ¿no? No, es la sombra del poeta. Vale. Que marca la diferencia entre dos amigos que uno finalmente se convierte en político y alcanza toda la dimensión, como diría yo, de la relación con la verdad y demás. Ahí el desafío es la relación con la verdad, ¿verdad? Pero estaría bien que tú nos hables un poquito respecto a este tipo de capilaridad. La idea que yo quería manifestar, y no quiero adelantarme sobre mi camarada Alexis, y me parece que el centro del problema es quizá la idea del don. Y lo comentábamos el otro día. La idea es que cuando se habla del don, en francés tiene tres sentidos el don, cuidado, a saber, el don que yo recibo, la donación que yo hago y el hecho que tener un don, es decir, tengo una estrella, soy bueno en la música, en la pintura y demás. Entonces, creo que tendríamos mucho interés porque Camus tiene y ofrece esa posibilidad, que hay toda una reflexión subyacente en todas sus obras sobre lo que es, qué es recibir, qué es dar, y la manera en que uno recibe y cómo da nos dota o mejora el don que tenemos para dar y recibir. Hay una circularidad que se establece y de esa circularidad hay un desafío. Y voy a pasar muy rápidamente porque no quiero dejar tiempo también a los compañeros. Hay un desafío muy potente y es que la manera en la cual voy a recibir algo y dar también, o es económica sobre el modelo económico de intercambio. Marcel Mauss, lo sabéis, su estudio sobre el don o donativo, y el momento que yo doy ya la gracia, es decir, me tienen que gratificar para que yo lo haga y sobre todo no mostrar ingratitud en ese momento que se da algo. Pues desde el momento que yo tengo ese gesto de dar, al mismo tiempo estoy en una relación económica de intercambio que crea una solicitud. En fin, hay todo un lenguaje del agradecimiento, un lenguaje religioso frente a la ingratitud y el lenguaje económico de la deuda. Estoy en deuda contigo. Y a partir del momento en el que uno recibe naturalmente algo y donde uno da naturalmente, sin exigir, incluso rechazando cualquier gratitud, entonces en ese momento realmente estamos en un don que escapa de la relación económica y que se puede divulgar como tal. Como decía Jean, en un contexto sociales difíciles, por ejemplo, cuando uno aporta algo a un barrio, a algunos alumnos en un colegio, mientras que dicen gracias, es que no hemos llegado al final de nuestro gesto. Cuando es algo natural de ir al cine, cuando es normal hacer un viaje escolar como los demás, pues entonces el alumno viene y dice, oye, muchísimas gracias por haberlo conseguido. Entonces, realmente cuando se ha dado, porque cuando se da la gracia es porque ha hecho ese acto. Y el tema de la capilaridad es cómo se da una obra cuando el actor da esa obra, no sabe a quién se da, qué es lo que va a ocurrir, y el que recibe, si es un Picasso en su salón se da cuenta, y es una relación económica, pero el que recibe también, bueno, puede notar que no está muy agradecido, mientras que en Camus él ha querido en un momento publicar textos anónimos, quitar el título, porque cuando uno ama una obra, como puede ser con la obra de Camus, en algún momento, no por ello uno está ante la Biblia. Entonces se puede vivir con obras que se confunden nuestra forma de pensar, y la mejor forma para un autor
haber dado realmente es casi ser anónimo ante el que lo lee. Y esta dilución por capilaridad, digo bien, plaza el donativo como algo esencial, y es por este pensamiento de algo que ya no es un donativo, no que se da algo, sino un flujo continuo, que la capilaridad se establece realmente. Porque cuando tú das un espectáculo, el retorno de la sala sería que sí, 80% de lo que tú has querido transmitir ha pasado y después se va a divulgar por el mundo. Pero nadie más sabrá cómo se divulga esa obra y hasta dónde llega cuando la gente hable de ello. Y no hay que saber ni querer saber sobre ello. Bueno, la economía siempre está ahí, porque cuando uno da, finalmente, uno recibe una satisfacción. Lo recibimos, por tanto siempre se establece una relación y se duerme muy bien, ¿sabe usted cuando da? La economía siempre está ahí presente, ¿no? Sí, pero tú ya sabes ese proverbio, ¿no? Que dice, o esa frase que dice, hace el bien y tíralo al mar, ¿no? Hace y tira y olvida, no exija. Pues yo creo que para un artista, y esto se encuentra en Camus igualmente, y luego está la anécdota, alguien que deja la llave sobre el coche y dice, cuidado con la llave, y dice, bueno, si alguien me la roba, en el estado que está, la verdad me hace casi un favor, lo va a necesitar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos han dado, seguro que sí. Gracias. Tenemos 5 minutos, justo el momento para poder preparar la mesa. No, perdón, pero estoy bueno. hablando ya en francés y no me entero. No salgáis si no necesitáis, son 5 minutitos de cambio.